bien, muy buenas noches para todos. Volvemos a dar la bienvenida porque queda así grabado ya en nuestro canal y agradecidos por la presencia de todos vosotros y dando gracias al Señor de que haya en nuestro corazón anhelos de conocer su palabra. El tema que nos ocupa hoy es un tema paralelo al de la semana pasada, el tema de la guerra espiritual. Tal vez alguno extrañó que no habláramos mucho de la armadura espiritual, que no hiciéramos una cita directa a Efesios capítulo 6, aunque en algún momento lo mencionamos porque es imposible no hablar de la guerra espiritual, hablar de la guerra espiritual y no mencionar la armadura del cristiano. Pero hoy nos vamos a centrar en ella. Hoy es el pasaje que tenemos delante nuestro, pero antes de hacerlo vamos a invocar el nombre del Señor y vamos a pedir su bendición. Amado Padre, gracias te damos porque estás con nosotros cada día. Gracias también porque nos das recursos para la vida cristiana. Tú sabías, Señor, que en el mundo tendríamos que enfrentar conflictos y conflictos espirituales muy fuertes porque el enemigo se opone al reino de Dios y a todos aquellos que pertenecemos a él. Pero gracias, Señor, porque nos has dejado esta armadura de la cual vamos a hablar esta noche. Pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, nuestros entendimientos y tu palabra sea de mucha bendición a nuestra vida. Lo pedimos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a compartir la pantalla, poner aquí el sonidito para que me podáis acompañar en el estudio. Vamos a poner esto un poquito más aquí. Y allí entonces tenemos la presentación de nuestra clase, la armadura del cristiano. A ver si levantamos un poquito más aquí. Muy bien. El cristiano no está sin defensas en la lucha espiritual. Tiene muchos recursos, uno de los cuales es la armadura mencionada en Efesios 6, versículos 11 al 17. Vamos a leer este párrafo, que es el que va a dar base a nuestra meditación. Dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, en el manual nos cierran aquí el párrafo. En nuestras Biblias tenemos un punto y coma, porque luego va a continuar hablando de la oración. Pero claro, como de la oración vamos a hablar en otro momento, pero yo quiero dejar claro que creo que la oración forma parte activa de esta lucha que tenemos que enfrentar. Se nos habla aquí de gobernantes malignos. Los hemos descrito ya la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Seres satánicos, príncipe de las tinieblas. No personas, ángeles, ángeles caídos controlados por Satanás. Y esto es real. No son simples fantasías, no es una novelita, no es una ocurrencia de un autor cuya mente tenía una gran imaginación.
enfrentamos un ejército poderoso que tiene por meta destruir la iglesia de Cristo. Cuando creemos en Cristo, venimos a formar parte de la iglesia y estos seres que Efesios 6 describe se transforman en nuestros enemigos, empleando astucia, planes, ardides. ¿Para qué? Para apartarnos de Cristo, para llevarnos otra vez al pecado. Aunque al estar bajo el gobierno, la dirección y el señorío de Cristo, estamos seguros de la victoria, la lucha hay que librarla hasta que Cristo venga, porque Satanás lucha constantemente contra los que están del lado del Señor. Y una de las claves de este estudio, del anterior y de este, es que necesitamos poder sobrenatural y Dios nos los ofrece a través del Espíritu Santo que está en nosotros y a través de los recursos que nos provee, que algunos de ellos ya los mencionamos claramente también la semana pasada. Pero para entrar en el tema, ya podemos afirmar, estamos del lado de la victoria. Ahora bien, ¿para qué sirve la armadura? Según Efesios capítulo 6, versículos 11 al 13. Bueno, precisamente la armadura sirve para estar firmes contra las estrategias del diablo y resistirle en pie. Y eso es precisamente, perdón, lo que Pablo nos anima a hacer, vestirnos de esa armadura. La palabra vestíos transmite la idea de permanencia. Indica que la armadura debería ser la vestimenta del cristiano durante toda su vida. Y Pablo utiliza la imagen de la armadura, y era una armadura común que usaban los soldados romanos como una analogía para el sistema de defensa espiritual del cristiano. Y afirma que es necesaria para que el creyente se mantenga firme en su posición, porque estamos acechados contra las acechanzas. Y esta palabra se traduce también maquinaciones. ¿Por qué? Porque la idea de acechar y de maquinar tiene implícita la astucia, el engaño, las tretas y métodos artificiosos que Satanás utiliza y que se propagan a lo largo y ancho del sistema de maldad que rige en todo el mundo, porque como luego lo veremos, él es el príncipe de las tinieblas y las huestes de demonios están colaborando con esos planes para tratar de que el creyente caiga en todo tipo de pecado, prácticas inmorales, falsas enseñanzas, religión falsa y, por supuesto, los atractivos del mundo que muchas veces son trampas que el enemigo utiliza contra nosotros. Ahora bien, voy a colocar aquí un pequeño apunte que os va a ayudar, luego volveremos a esta diapositiva. Porque diablo en las escrituras se refiere a Satanás y es llamado el querubín grande. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14, creo que ya algo hemos mencionado de esto en algún momento, la palabra de Dios habla de este querubín y obviamente se está refiriendo a alguien mucho más poderoso que un ser humano, por eso se le llama querubín grande. Además, también se le llama príncipe de los demonios. En Lucas capítulo 11 y versículo 15, la palabra de Dios dice que Jesús hacía milagros por Belcebú, príncipe de los demonios, y acusaban al Señor de usar el poder de Satanás. También se le llama el Dios de este siglo, y Pablo lo describe así en 2 Corintios 4, en Efesios 2, el príncipe de la potestad del aire, que era el que dirigía la corriente de este mundo que nos
que arrastra a las personas. La Biblia enseña que se opone en todo sentido a la obra de Dios. Allí en Zacarías capítulo 3 se hace mención de este ángel que estaba a la mano derecha de Josué, el sumo sacerdote, para acusarle, para acusarle. Y él pervierte la palabra de Dios siempre que puede, lo hizo incluso en la tentación, manipulando la palabra para sugerir a Cristo optar por un camino diferente al que el Padre le estaba señalando, pero también estorba y obstaculiza al siervo de Dios. Pablo, 1 Tesalonicenses 2:18, les dice: yo quería ir a visitaros, pero Satanás cavó trincheras y me impidió ir a vosotros. Así que Pablo sentía que el enemigo de alguna manera cerraba puertas para que él no pudiese pastorear como quería aquellos hermanos de Tesalónica. Y también entorpece la propagación del Evangelio. En 2 Corintios 4:4 también dice que tiene cegadas a las personas. Les ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Además, tiende trampas a los justos. Dice, hablando de los ancianos y los diáconos, en 1 Timoteo 3, Pablo dice, es necesario que tenga buen testimonio para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Y la idea es que Satanás tiende trampas. Y tristemente hay cristianos que a veces se dejan engañar por Satanás. Y finalmente, Satanás mantiene al mundo sometido bajo su poder. Y Juan lo afirma en su primera carta 5:19, diciendo, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que, amados hermanos, la lucha es cierta, es real, el enemigo es poderoso y nosotros tenemos que enfrentarles. ¿Cómo? Ceñidos con la verdad, usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sabéis que los soldados se vestían con túnicas que no se mantenían pegadas al cuerpo. Y como el combate antiguo era más que todo mano a mano, una túnica suelta era un obstáculo y un gran peligro potencial en cualquier batalla. Por eso se usaba el cinto, que era necesario para mantener ceñido al cuerpo todo ese material que utilizaban para vestirse y que de alguna manera podía impedir librar una batalla en condiciones de poder ganarla. Entonces, para ceñirse, el soldado debía introducir en el cinto todas las puntas sueltas de su vestidura como preparación para la batalla. Ese cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar, nos dice Pablo, es la verdad, o mejor todavía, la veracidad. Se alude aquí la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía, con disciplina espiritual y con la devoción que se requiere para obtener la victoria. Todas las cosas que estorben y nos obstaculicen debieran ser quitadas, quitadas. Así que ceñidos con la verdad, que nos habla del cinto de la verdad, y usando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este caso tenemos dibujada allí una espadita, y la espada es, en este caso, la espada corta, que el soldado romano esgrimía, y con ella no solo se defendía, sino que irrumpía en las filas del enemigo ganando victorias. Como ya se ha indicado, luego lo veremos, también esta espada es la espada del Evangelio, es la voz de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra que fue pronunciada por él y que sus siervos la proclaman y que debe estar en armonía plena con la revelación de Dios. Por eso necesitamos conocerla, usarla bien, usarla bajo la guía del Espíritu, porque justamente es el Espíritu la que aplica la palabra de Dios al corazón
de las personas. Entonces los soldados de Cristo toman la palabra, la obedecen, la guardan en sus corazones, la llevan a todas las naciones y así van esgrimiendo esa espada que, dirá Hebreos, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que estudiamos en la lección anterior que Satanás ataca por medio de la mentira, distorsionando la verdad lo suficiente para atraparnos. Pero ¿qué es lo que le da libertad al creyente? Pues Juan 8:32 lo dice claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Juan 17:17 afirma: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que ¿dónde encontramos la palabra? La verdad la encontramos en la Escritura, en la palabra de Dios. Para descubrir un billete falsificado, el cajero del banco tiene que conocer el verdadero. No es posible estudiar todos los billetes falsos, pero si conoce bien el verdadero, fácilmente reconoce el falso. Ahora ya casi no se usa eso. Ahora tiene una maquinita donde pasan los billetes y en la maquinita le dice si es falso o no. Pero generalmente hace años atrás los cajeros de los bancos, con solo pasar los dedos, ya sabían si un billete era falso. Para estar ceñido con la verdad, entonces, es indispensable para el creyente tener un buen conocimiento de la Biblia. ¿Y cómo puede un cristiano aumentar sus conocimientos bíblicos? Leyendo, meditando y estudiando la palabra, memorizando versículos y escuchando. Hoy lo estamos haciendo, la estamos leyendo, la estamos meditando, la estamos estudiando. A veces la memorizamos, aunque a veces no nos gusta mucho hacerlo, pero es una buena disciplina y, por supuesto, escuchando la palabra de Dios. Ayer salí a caminar un rato y fui escuchando un mensaje. Qué bien me lo pasé, qué bendición escuchar la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios. Bien, tenéis luego un cuadro a continuación que tenéis que rellenar cada uno de vosotros, porque nos dice que debemos marcar los cuadros que mejor describan nuestra situación. ¿Cada cuánto estudia usted la Biblia en su tiempo devocional? Tenemos que ser claros y sinceros. ¿Memoriza usted versículos bíblicos? ¿Cada cuánto oye la predicación de la palabra en la iglesia? Califique en la escala del 1 al 10 su habilidad de reconocer las mentiras y los engaños del diablo. Bueno, ahí tenéis el trabajito. Cada uno luego se tomará un tiempo para poder responder meditando en las preguntas que se nos hacen aquí. La espada del Espíritu, en el punto 5, es útil para defendernos y para atacar. Ya lo hemos mencionado en Hebreos capítulo 4, versículo 12, donde dice que toda la palabra de Dios es viva y eficaz, es poderosa, es eficaz. Y la palabra de Dios no es simplemente la colección de palabras suyas, un medio de comunicar ideas. La Biblia, la palabra de Dios, tiene vida, es viviente, cambia la vida y es dinámica al trabajar en nuestro corazón, en nuestras vidas. Con la agudeza de un cirujano que utiliza un bisturí para hacer una incisión y realizar una operación, la Biblia revela lo que soy y lo que no soy. Penetra la médula de nuestra moral y vida espiritual. Discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. No solo debemos oír la palabra, sino que tenemos que permitir que moldee nuestra vida. Cuando llevamos el Evangelio, invadimos el territorio de Satanás. Por eso, prediquemos la Biblia, no nuestras opiniones personales. ¿Sabéis? Tristemente, es la estrategia que a veces usa Satanás. Le comenzamos a explicar el Evangelio a alguien, la persona comienza a preguntar, bueno, pero ¿tú qué opinas del Papa? ¿Tú qué opinas de la Virgen? ¿Tú qué opinas de las buenas obras? ¿Por qué los católicos? ¿Por qué hay tantas religiones? Y nos enredamos
en opiniones personales. Tenemos que evitar caer en esas trampas. Vamos a estudiar cómo predicar el Evangelio en algún momento, pero la idea es que es la palabra de Dios la que convence a la gente y libera al hombre de pecado. Por eso es importante que conozcamos la palabra y que usemos la palabra. Aprendamos una serie de versículos de memoria. Juan 3:16, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:1, Romanos 5:8, Efesios 2:8 y 9. Citas precisas, claras, contundentes. Explica el Evangelio usando la palabra de Dios. Y eso va a conmover muchos corazones. Para protegernos por medio de la verdad, es importante no solo oír la palabra, sino ponerla en práctica. Y es lo que dice Santiago 1:22, ser hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es muy importante saber lo que la palabra de Dios dice, pero es mucho más importante obedecerla. La eficacia de nuestro tiempo de estudio bíblico puede medirse por el efecto que tiene en nuestra conducta, en nuestras actitudes. ¿Pones en práctica lo que estamos estudiando, lo que has estudiado? Aquí Santiago compara la palabra a un espejo y la palabra revela lo que hay por dentro, así como un espejo revela lo que hay por fuera. Cuando los cristianos miran en la palabra, se ven como Dios los ve y pueden examinar sus corazones y confesar sus pecados. Pero no basta con una simple mirada y lectura de la palabra, debemos obedecer lo que leemos. Una persona que solo oye la palabra pero no la obedece es como alguien que echa un vistazo casual al espejo, ve que su cara está sucia y sigue su camino sin hacer nada. Esa persona piensa que ha mejorado espiritualmente cuando en realidad se ha hecho daño. El versículo 25, si leemos más adelante, nos dice que debemos observar la palabra con atención y a través de ella vernos a nosotros mismos. Obedecer la palabra y al hacerlo seremos bienaventurados. Lo que hace feliz a una persona no es la lectura de la Biblia, es la obediencia de la Biblia. Eso nos hace felices. Si yo la leo pero no la obedezco, no voy a recibir ninguna bendición. La coraza de justicia. Bueno, la coraza de justicia era por lo general una superficie gruesa de cuero repujado con algún otro material resistente, con pedazos de cuerno, de pezuña de animal incrustados, y su función era proteger el torso del soldado, proteger su corazón y otros órganos vitales. Por cuanto la justicia y la santidad es una característica tan distintiva en Dios, no es difícil entender por qué es la protección principal de un cristiano contra Satanás y sus acechanzas. A medida que los cristianos viven con fidelidad, en obediencia y comunión con Jesucristo, la justicia del Hijo de Dios produce en ellos una justicia práctica y diaria que se convierte en la coraza espiritual. La falta de santidad, por otro lado, nos hace vulnerables al gran enemigo del alma de cada cristiano. ¿Vale? Ahora, Romanos 3:24 nos dice que hemos sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. La justificación quiere decir que Dios nos ha declarado justos. Y no es porque merezcamos ser llamados justos, sino porque al creer en Cristo, la justicia de Él canceló el decreto que nos condenaba. Romanos 5:1, una consecuencia de nuestra justificación, nos dice que tenemos paz para con Dios, justificados pues por la fe. Esta verdad nos protege de la mentira satánica, de que todavía tenemos pendiente alguna deuda con Dios. A muchos de vosotros habéis puesto en la lección anterior que en algunas ocasiones
Satanás os engañó y algunos me habéis puesto que consultaron brujos, buscaron contactos con los muertos, consultaron el horóscopo, visitaron a un adivino o vieron películas satánicas, pero sabéis, abajo todos han puesto, Cristo me ha perdonado. Esto ya quedó en el olvido. Dios ya lo borró, ya ni me acuerdo de cuando lo hacía. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, la coraza de justicia. Esta justificación nos da libertad para no obedecer al pecado, porque Romanos 6:18 nos dice que ahora somos esclavos de la justicia, es decir, comprometidos a vivir de una manera recta. Es decir no al pecado y hacer lo justo es nuestra mejor defensa. Y ahí en Romanos la discusión de Pablo es en torno a la santificación. Y el apóstol recuerda que la esclavitud al pecado que habían experimentado en el pasado ya no es tal, pero que ahora tienen una nueva servidumbre, es a la justicia. Es decir, ahora tenemos un nuevo amo, el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no debemos enredarnos en los pecados que eran parte de la vida antigua, porque esos pecados ya no tienen por qué dominar nuestras vidas hoy. Ponerse la coraza de justicia es recordar cada día que en Cristo ya no estoy bajo condenación. Esta verdad me defiende de las acusaciones del enemigo y me exige optar por una vida santa y con obras de justicia. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Los soldados romanos se ponían botas con clavos que le permitían aferrarse al suelo durante el combate. El Evangelio de la Gracia es la buena noticia de que por medio de Cristo los creyentes están en paz con Dios y Él está de su lado. Y esa es la confianza que tenemos. El respaldo de Dios hace que el creyente pueda mantenerse firme. Al saber que está en paz con Dios, se siente fuerte. Dios es su fortaleza. Por eso debo estar siempre preparado para llevar el Evangelio a otras personas, porque ese Evangelio que llevo es el Evangelio de la paz. Las sandalias diseñadas para el uso militar tenían el doble propósito: proteger los pies y capacitar al soldado para mantenerse firme en un lugar difícil, mantener el equilibrio. Pisaban con seguridad y se podían mover rápido. Y el soldado necesita la protección y la movilidad que vienen de estar calzados los pies con el Evangelio de la paz. Así que esto tenemos que saber utilizarlo. Dice Romanos 10:15 acerca de los que predican el Evangelio, pues una parte muy hermosa. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. El Evangelio logró nuestra paz con Dios y nos da la seguridad de su favor y produce un celo de gozo interior esencial, no solo para el conflicto espiritual, sino también para comunicar salvación. Y como Isaías, hacemos nuestra su alabanza del capítulo 52. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así que, hermanos, el arma que usamos para anunciar la noticia de paz con Dios es la espada del Espíritu. Confiemos en ella y no en nuestras habilidades para tocar los corazones duros de las personas. El escudo de la fe. Usar el escudo de la fe
es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. Dice Pablo allí, sobre todo. Es en adición a todo lo demás. Es decir, ahora hay un escudo, y en este caso no es una placa pequeña y redonda que los soldados romanos portaban algunas veces, sino un escudo largo y oblongo. Pues yo tengo aquí un Playmobil que usaba cuando contaba las historias bíblicas. Ahora juegan mis nietos con esto, pero tengo una buena colección de ellos porque me gustaba en la pandemia contar historias bíblicas. Y mirad aquí este soldado romano, el casco o yelmo que tiene y el escudo con una espada corta. ¿Vale? Pues ese escudo era labrado de madera y estaba forrado con cuero para interceptar y apagar las flechas encendidas que el enemigo le disparaba. Y el cristiano armado para la lucha más cruenta porta el escudo de la fe. Es una fe salvadora, una fe por la cual viene el perdón divino, una fe por la cual nos es dada la vida nueva, una fe que nos lleva a vivir en completa dependencia del Señor. Esa es la esencia de la fe. Y esto es lo que nos da el poder salvador. Fe que trae libertad del pecado, fe que nos guarda, fe que es una respuesta obediente al llamado de Dios a vivir por fe. Qué hermoso es esto. ¿Vale? Perdón que me estoy yendo aquí. Usar el escudo de la fe es creer que Dios actuará conforme a su carácter y promesas reveladas en su palabra. Fe es confiar en lo que leo en la Biblia. ¿Qué son los dados encendidos del maligno? Las tentaciones, las dudas, las mentiras, las acusaciones con las que nos ataca. Usar el escudo de la fe es dar crédito a lo que dice Dios en lugar de creer las mentiras y acusaciones del enemigo. Así que la fe puede detener y extinguir cada proyectil ardiente que el enemigo nos lance. No es inevitable que el maligno, el diablo, quiera penetrar hasta el alma con sus dardos de fuego y de esa manera arrastrarnos al pecado. Pero nosotros confiamos en Dios, le pertenecemos a Él y el escudo de esa confianza, de ese descanso y de esa relación y comunión íntima por la fe con Dios apaga los dardos que el enemigo pretende clavar en nuestra vida. Y finalmente tenemos el yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza porque el blanco principal de Satanás es nuestra mente. Creo que alguna vez ya se los he dicho, hermanos. Nuestra batalla con Satanás no es una cuestión de poder, es una cuestión de verdad. Satanás es más poderoso que nosotros, es un ángel de luz, un querubín protector, es un ser espiritual. Y su arma principal es la mentira. Por eso le podemos vencer, porque la lucha se libra en lo que creemos, en lo que abrazamos, en nuestra mente. Como acusador ataca nuestra autoestima. Muchos lo habéis puesto también en la lección anterior, donde decía allí cómo uh, Satanás usa la mentira para engañar e intimidar a los hijos de Dios. Y muchos habéis puesto eso. Me decían fea, que no valía para nada, que no iba a hacer nada en la vida. Muchos habéis puesto cosas así que el enemigo os quería hacer creer. Él trata de convencernos que somos débiles y fracasados. Su fin es convencernos de que nunca tendremos victoria, que es inútil resistir la tentación, pero en Cristo ya no somos perdedores, somos ganadores. Hermanos, el yelmo o casco
como lo tenemos aquí en este muchachito, a este soldado, protegía la cabeza, que siempre es un objetivo en el campo de batalla. Pablo habla a personas que ya han sido salvas, por eso no se refiere aquí a la necesidad de obtener la salvación. Lo que sucede es que Satanás busca destruir la seguridad de salvación de un creyente con sus armas de duda y desánimo. Y esto es claro en la referencia de Pablo a la esperanza de salvación, dice él, como yelmo. Y así los sentimientos de un cristiano sufren daños graves a causa de las dudas inspiradas por Satanás. Pero tenemos que saber que nuestra salvación está protegida por la eternidad y no hay que temer perderla. Satanás quiere maldecir y atribular al creyente con dudas, pero el cristiano puede ser fuerte en las promesas de salvación eterna que Dios le da en su palabra. Y esta seguridad de salvación es un hecho. Ahora, el sentimiento de seguridad, atención, viene al cristiano que vive en obediencia. El otro día utilicé una frase en uno de mis últimos mensajes en la iglesia, que la uso muchas veces. Y una hermana pareció que la había escuchado por primera vez y me dijo: Walter, he anotado una frase que dijiste que me ha parecido fantástica. Y dije: ¿qué frase? La fe que justifica es una fe que santifica. Y sí, hermanos, esa seguridad de salvación en mi corazón depende de mi obediencia y de mi santidad. Si yo me entrego al pecado voluntariamente, lo primero que voy a tener es dudas en cuanto a mi salvación. Y ahí Satanás me revuelca en el pecado, me quita la seguridad, me hace sentir que Dios no me ama, que no me va a perdonar, que le he fallado. ¿Y cuántas personas se dejan arrastrar por ese sentimiento de desolación absoluta? Porque el pecado los ha sobrepasado. Por eso Juan dirá: si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y podemos confesar nuestro pecado y ser limpios de toda maldad. Beneficios que la salvación me da. Pues ya hemos hablado de esto y lo habéis hecho en el trabajo. Algunos hicisteis un trabajo hermoso en la lección anterior, el capítulo 4, el paso 4 de nuestra identidad en Cristo. Me he gozado leyendo vuestros apuntes. Qué bendición, hermanos. Y aquí lo tenemos de nuevo, el derecho de llamarme hijo de Dios. No me voy a perder porque tengo vida eterna, estoy en paz con Dios y mis pecados han sido completamente perdonados. Qué maravilloso. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Para concluir, os dejo una diapositiva donde tenemos las ilustraciones de todas las piezas de la armadura. Alguien decía: no puedo ganar si no tengo puesta la armadura. Y Pablo nos dice: es responsabilidad personal apropiarse de la armadura. No es algo que Dios hará por mí, me la tengo que vestir yo. Cada pieza de la armadura trata de un área de la vida que será el blanco de la estrategia del enemigo. La primera de ellas es el cinto de la verdad que tenemos aquí, el cinturón de la verdad. Es el conocimiento de las verdades de Dios. Es una comprensión completa de lo que Dios ha dicho acerca de Él, de su Hijo, del Espíritu Santo, de nosotros, del mundo, del futuro. La verdad está en la Biblia. Y Satanás siempre habla medias verdades y mete así en miles de personas en sectas falsas. Aprovecho cada oportunidad para aprender de Dios a través de la Biblia. Qué importante es. ¿Qué más tenemos aquí? Pues tenemos la
coraza de justicia. La coraza de justicia está en el corazón, guardando el lugar donde Satanás lanza sus dardos. El corazón del creyente está revestido de la justicia de Cristo, pero somos llamados a vivir en justicia. Guarda tu corazón, dice Proverbios, porque de él mana la vida. ¿Qué más tenemos? Calzados del Evangelio de la paz. Calzados del Evangelio de la paz. Esto tiene que ver con el testimonio. Los llevo puestos, tengo deseos de testificar. Luego tenemos el escudo de la fe. Es la confianza en las promesas de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Le creo a Dios? ¿Vivo en fe? ¿Qué más? El yelmo de la salvación. Tiene que ver con nuestros pensamientos. Dios está interesado en nuestro intelecto, quiere que pensemos bien. Del corazón humano no salen cosas buenas. Tengo que escuchar a Dios. Por eso, estudios bíblicos, clases como la de hoy, asistir a la iglesia para intensificar, endurecer ese casco y defendernos contra las filosofías, el humanismo y todo lo secular de nuestros días, el materialismo que nos llevan fuera de la voluntad de Dios. Y finalmente, la espada del Espíritu. Es la única arma ofensiva, las demás son defensivas. ¿Cómo uso la palabra de Dios? La uso en la tentación, diciendo, escrito está como Jesús, la memorizo, medito, la obedezco, vivo en santidad. Pues estas cosas deben estar presentes en cada una de nuestras vidas. Pues vamos a borrar todo esto para que ya no quede aquí en la pantalla. Claro, yo les decía que la cita de Efesios continúa con la oración y debes saber que Dios no te enviará a la guerra sin un sistema de comunicación para que te puedas comunicar con tu jefe. Cuando nuestra vestidura está en su lugar, podemos confiar, sin ser arrogantes, no confiando en nosotros mismos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice Santiago, y Él os exaltará. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Cristo es el general victorioso, murió y resucitó para librarnos de la esclavitud. Cuenta la historia que un día Napoleón estaba mirando un mapa en su mesa y señalando un punto rojo en el mapa dijo, señores, si no fuera por este punto rojo, conquistaría el mundo. Dicen que se refería a las Islas Británicas. Satanás mira su mapa estratégico y pone su dedo en el Calvario y dice, señores, si no fuera por este punto rojo, conquistaría el mundo. Miremos a la cruz de Cristo. Gracias, Señor, por la cruz. Por Él, nosotros no vamos a ser víctimas, vamos a ser vencedores. ¿Lo serás? ¿Lo serás tú? ¿Lo seré yo? Ojalá que el Señor nos ayude para que esto sea así. La primera declaración de falso verdadero. La Biblia es una parte importante de mi armadura. Claro que sí. ¿Fe simplemente creer que Dios hará lo que ha prometido? Por supuesto. ¿Satanás quiere confundirnos en cuanto a nuestra posición de victoria en Cristo? Claro que sí. Hoy todas las respuestas son verdaderas. Así que hermanos, concluimos nuestra clase recordando que tenéis allí un pequeño trabajo para reflexionar, parecido a alguno de los anteriores, así que podéis tomar un tiempo y con tranquilidad intentar responder, aunque tengáis que repetir alguno, porque tal vez los dardos del enemigo no son nuevos, son los que he usado la semana pasada y los vuelve a usar o es lo que recuerdas, ¿no? Así que, ¿qué aconsejaría a la persona que dice, yo no tengo mucha fe, mi fe está muy débil? ¿Qué debemos hacer para crecer en nuestra fe? Esas son respuestas que tenéis que dar después de repasar el tema que hoy hemos meditado.
Y Filipenses 4, 6, 7, el cristiano experimenta paz cuando cumple lo que dice el verso 6. En lugar de debo. Y tenéis que buscar en la cita lo que nos dice allí la palabra de Dios. Así que, hermanos, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La próxima clase, Dios mediante, volverá a ser el día viernes y es esta, número 7, perdonar para ser libre. Precioso tema que nos corresponde mirar, Dios mediante, el próximo viernes, si el Señor así lo permite.